Licenciado y compañeros, hoy les voy a dar a conocer lo que son los aspectos culturales e históricos que influyen entre la sexualidad humana, por lo cual mi grupo está integrado por las señoritas Sujay, Agar Canela y Fiorella, y mi persona. Daré a conocer lo que son los aspectos históricos antiguos. Hoy, hoy exploraremos los aspectos culturales e históricos que han sido moldeados la sexualidad humana. A lo largo del tiempo, la sexualidad no solo ha sido instintivo, biológico, sino que también un constructo intuido por las redes sociales, religiosas y políticas, que varían enormemente entre las épocas y sociedades. La sexualidad humana no puede entenderse únicamente como un instintivo biológico, sino como un constructo cultural y histórico que ha sido moldeado por las normas sociales. Orígenes o civilizaciones antiguas. Tenemos entre Antiguo Egipto, alrededor del año 3000 antes de Cristo, que la sexualidad ya ha sido celebrada con la fertilidad a la vida eterna. En la antigua Grecia, entre los siglos entre 5 a siglo XV antes de Cristo, la pedrastia, las relaciones entre hombres adultos y adolescentes, fue aceptada socialmente, educativamente. La influencia cultural temprana, la Mesopotamia, los sumerios integraban la sexualidad humana en un ritual religioso, que ellos ya lo tenían como un sagrado mayormente, ya la prostitución, entre etcétera. En Asia, un texto como la Kama Sutra, entre los siglos V al siglo VI después de Cristo, codificado como un secreto, posición sexuales, impacto sexual moderno. Estos antecedentes revelan que la sexualidad en las civilizaciones antiguas de la ultra era muy fluida, una diversa en la contextual. Para poder finalidad la, como conclusión, que la sexualidad en la antigua demuestra que la práctica erótica era universal, estuvieran condicionadas en creencias religiosas, estructuras sociales y valores culturales específicos. A continuación, mi compañera da a conocer más temas. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver ahora lo que son los aspectos históricos, medievales y modernos. Tenemos en esta ocasión tres edades o eras que vamos a hablar. La primera es Edad Media y influencia religiosa, del siglo V hasta el siglo XV. Aquí vamos a ver el ascenso del cristianismo en Europa, que impuso una visión ascética de la sexualidad, es decir, limitaba al matrimonio procreativo. Figuras como por ejemplo San Agustín, pues argumentaban que el sexo era pecaminoso debido al pecado original. Por otra parte, en el Islam medieval se encontraba el Corán que permitía la poligamia, es decir, podían tener un varón hasta cuatro esposas. Sin embargo, en culturas como China, Chinatang, el confucianismo reprimía la expresión femenina, es decir, eh, se, confinándola al rol reproductivo a la mujer, mientras que el taoísmo promovía el sexo como un equilibrio del yin y el yang. Por otra parte, también tenemos la era moderna y el colonialismo, lo cual nos decía que en Europa exportó normas victorianas, a América, a África y a Asia, y así obviamente suprimiendo a los indígenas. También está la Ilustración, lo cual introdujo ideas seculares. Pensadores como Voltaire cuestionaban tabúes religiosos. Y ahí es donde la revolución industrial urbanizó toda la sociedad, fomentando ahí la prostitución y enfermedades venéreas, lo que llevó a movimientos de pureza moral en Inglaterra y Estados Unidos. Ya como último tenemos a los cambios claves. Ahí nos decía que la invención de la imprenta difundió tratados como los de Sigmund Freud a finales del siglo XIX, quien este vinculaba que la sexualidad a la psique,
era influido por represiones victorianas, lo cual marcó el paso de visiones religiosas a psicológicas. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre influencias culturales en diferentes regiones. En esta sección examinaremos cómo las culturas regionales contemporáneas y tradicionales influyen mucho en lo que es la sexualidad, destacando diversidad y el rol de normas sociales de género y medios. Primero, África y Oriente Medio. En asociaciones subsaharianas, ritos de iniciación como la circuncisión incorporan educación sexual comunitaria, arraigada en tradiciones ancestrales que ven la sexualidad como colectiva. En Oriente Medio, el Islam suní restringe el sexo premarital, aunque culturas preislámicas persas celebraban el erotismo en poesía. La globalización choca con tabúes. En Nigeria, la homofobia deriva del colonialismo británico y la religión perpetuosa, perpetuando estigmas. De ahí tenemos la Asia y Oceanía. En Japón, el shintoísmo y el budismo fomentan la fluidez sexual con ejemplos históricos como relaciones homoeróticas entre samuráis. El manga y el anime normalizan fantasías juveniles. En India, el hinduismo reconoce diversidad de género, pero el colonialismo británico criminalizó la homosexualidad hasta su despenalización en el 2018. En Polinesia, como en Samoa, el concepto de fa'afafine integra identidades de tercer género. De ahí tenemos lo que es América Latina y Europa. En Latinoamérica, el machismo católico reprime la sexualidad femenina, priorizando la virginidad y la sumisión, aunque carnavales como el de Río permiten liberación erótica temporal. En Europa occidental, la secularización post-ilustración impulsa igualdad de género en contraste. En Europa oriental mantiene conservadurismo ortodoxo. De ahí tenemos el rol de género y los medios. En sociedades patriarcales, normas culturales valoran la virginidad femenina como pureza y la masculinidad como conquista, reforzando desigualdades. De ahí tenemos medios globales como Hollow One que exportan ideas occidentales, influyendo en adolescentes mundiales y alterando las percepciones locales en roles sexuales. Puedo decir que esta variedad cultural resalta la ausencia de un modelo único de sexualidad, abriendo paso a influencias contemporáneas y conclusiones. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre cuáles son las influencias contemporáneas en la revolución de la sexualidad. Y por último, vamos a dar una conclusión y una retroalimentación. Las influencias contemporáneas, llegamos a la parte final, analizaremos cómo era la era moderna con las revoluciones, la tecnología y cómo continúa transformando la sexualidad, ¿no? Cerrándonos con reflexión sobre el impacto a futuro. En la revolución sexual del siglo XX, entre los años 1960 hasta los 70, los movimientos en Occidente, por ejemplo, desafiaron normas, ¿no? Aparece la píldora anticonceptiva, donde la mujer tendría el, liberó el placer, ¿no? De procreación, o sea que la mujer podía decidir cuándo poder embarazarse, ¿no? Como en la antigüedad las mujeres solamente eran objeto de procreación y con las revoluciones, con el cambio, con la tecnología se fue desarrollando, ¿no? Y cambiando el estigma de la procreación, de la sexualidad, del sexo. Em, Stonewall en 1969 impulsó los derechos a LGBTQ y en Estados Unidos y en Europa. El movimiento LGBTQ son movimientos, ¿no? de identidad
Mm, Esto redujo los estigmas, pero en religiones conservadoras, por ejemplo, en los países de Asia, por ejemplo, las partes, ¿no?, de Asia, de África, pertenecen todavía a los tabús, por ejemplo, la religión. En cuanto a la tecnología y la globalización, el Internet, los aplicativos como Tinder han democratizado el dating, pero también no propagan la pornografía, incluyendo en expectativas irreales. En cuanto a la pandemia que tuvimos en el COVID-19, aceleró, ¿no?, el sexting, destacando como crisis históricas que alteran, ¿no?, comportamientos, además movimientos como Me Too en 2017, cuestionan poder y consentimiento influenciados por el feminismo global. Los desafíos actuales, intersecciones con etnias y clases, ¿no? Las comunicaciones indígenas, el colonialismo persisten en traumas sexuales, en sociedades urbanas, estrés económico afecta también el líbido. Por otro lado, tenemos la conclusión. En esta visión restrictiva de la sexualidad, permeó todos los aspectos de la sociedad. Las mujeres en particular eran como guardianas de la moralidad o objetos de procreación en su momento, ¿no? Y su sexualidad era objeto de control y de represión. La homosexualidad, a menudo estigmatizada y criminalizada, se mantenía en la sombra, negando a muchos la oportunidad de vivir auténticamente. Antes, la sexualidad, como ya lo había recalcado, era mm, muy, muy estigmatizada, ¿no? Como ahora vemos el movimiento LGBTU, que son movimientos, ¿no?, de movimientos homosexuales, de identidad y de autenticidad, ¿no? También hoy la sexualidad reconoce cada vez más como un aspecto fundamental de la identidad humana, un derecho que debe ser respetado y protegido. Si bien pertenecen desafíos y desigualdades, hemos avanzado hacia la sociedad más inclusiva y tolerante, donde la diversidad sexual se celebra en lugar de ser reprimida. Ese es el cambio, el impacto que vemos hoy en día en cuanto a la sexualidad, ¿no? Que ya no es reprimido, sino eh, se celebra, eh, lo toman como una identidad y, y sobre todo con menos estigmatizaciones. Gracias.